Hola, ¿qué tal muchachos? Continuamos con el tema de vectores. Vamos a analizar el método analítico que nos va a permitir de la misma manera determinar el vector resultante de un sistema de vectores. Como recuerda, los métodos gráficos nos pueden permitir resolver los sistemas de vectores pero de manera muy aproximada, es decir, nos permiten calcular la magnitud, la dirección y el sentido del vector resultante. ¿Por qué digo de manera muy aproximada? Porque estos métodos presentan varios inconvenientes. Por ejemplo, dependen de la habilidad que tengamos para trazar y para tomar medidas. Y también dependen de la precisión en el trazado, es decir, del grueso de la línea que podamos trazar. Por lo tanto, la física nos requiere de metodologías más estrictas para determinar los resultados. Y entonces surge el denominado método analítico, el cual está fundamentado en el uso de la trigonometría. ¿Qué son las componentes rectangulares? Te recuerdo que cualquier vector se puede trazar en un plano cartesiano y lo puedo representar como la suma de dos vectores actuando sobre los ejes, es decir, en el eje X y en el eje Y. A estos vectores se les denomina componentes rectangulares, ya que siempre van a tener un ángulo recto entre ellos. Para que te sea más fácil entender esta situación, recuerda el método del paralelogramo, en donde teníamos dos vectores y a partir de esos dos vectores dibujábamos un paralelogramo y con ese paralelogramo podíamos determinar el vector resultante. Ahora va a ser al revés. Tenemos ese vector resultante, por ejemplo en la figura tenemos la fuerza que está aplicando la persona para jalar la caja y a partir de esa fuerza vamos a determinar dos fuerzas que están actuando en el eje X y en el eje Y. Te recuerdo que el efecto que van a hacer estas dos fuerzas, llamadas componentes rectangulares, de manera simultánea, es el mismo efecto que hace la fuerza F que está aplicando en este caso la persona para jalar la caja. Los antecedentes de la trigonometría, como tú debes recordar, son que las funciones trigonométricas se relacionan en el triángulo rectángulo, en donde los lados que forman el ángulo recto reciben el nombre de catetos y el lado que une estos catetos recibe el nombre de hipotenusa. La hipotenusa es el lado más grande del triángulo rectángulo. Las funciones trigonométricas se determinan a partir de los ángulos agudos y los catetos reciben el nombre especial de cateto opuesto o cateto adyacente dependiendo con respecto a qué ángulo agudo se determine. Es decir, en la figura que tú observas, el cateto opuesto está referido al ángulo A con el color azul. El cateto adyacente está referido al ángulo A. Si yo quisiera sacarlo con respecto al ángulo B, se tiene que invertir sus nombres. Y recordando cómo se definen las funciones trigonométricas, tenemos que el seno es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, que el coseno es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente se determina dividiendo el cateto opuesto entre el cateto adyacente. La otra figura que tenemos es recordar lo que acabamos de mencionar, que cualquier vector en el plano cartesiano se va a poder determinar, se va a poder representar a través de las dos componentes rectangulares. Aquí observamos que una está en el eje X, se llama Bx, y la otra que está sobre el eje Y vertical, la vamos a mover hacia la derecha para formar el triángulo rectángulo. Fíjate que si yo muevo ese vector, esa flechita de color naranja que está sobre el eje Y a la derecha para formar el triángulo rectángulo, donde estamos indicando BY, no va a cambiar ninguna característica del vector. Tiene el mismo largo, de tal manera que tiene la misma magnitud. Está en posición vertical, de tal manera que tiene la misma dirección. Y la flechita sigue apuntando hacia arriba, de tal manera que tiene el sentido. ¿Qué logramos con esto? Formar un triángulo rectángulo y sacar las funciones trigonométricas, en este caso con respecto al ángulo θ que está señalado en la figura. Si recordamos, seno de θ, en este caso es el cateto opuesto que está representado por BY, entre la hipotenusa representado por el vector B. Coseno es el cateto adyacente, en este caso Bx entre la hipotenusa B. Esas son las funciones que nos marca la trigonometría. Si despejamos
Bx y By en el orden alfabético, primero X, vamos a tener que para encontrar la componente en X de un vector es multiplicar el vector por el coseno del ángulo, en este caso con respecto a la horizontal, en este caso representado por θ. De la misma manera, By es multiplicar el vector B por la función seno del ángulo θ. Si no recuerdas mucho o tienes alguna complicación con respecto a las funciones trigonométricas, te recuerdo que es necesario explicar los antecedentes para que entiendas que las fórmulas no son inventos ni las estamos sacando de la manga como los magos, sino que tienen su antecedente y tienen su deducción. Sin embargo, en física lo que nos interesa, al menos yo siempre digo, es de que tenemos que aprender el origen, pero sobre todo la aplicación de las fórmulas. Para resolver un sistema de vectores concurrentes y coplanales, se recomienda una serie de pasos, una secuencia. Te recuerdo que es una recomendación. Alguien que ya tenga la habilidad de trabajar con estos temas lo puede hacer en una secuencia diferente, pero para aquel que le cueste, como estrategia didáctica, presenta una secuencia de 5 pasos. El primer paso es determinar las direcciones, es decir, los ángulos de todos los vectores que están en el sistema. Y el ángulo se va a considerar medido a partir del eje X positivo del plano cartesiano. Ahorita te lo menciono, más adelante en unas figuras te explicaré con detalle cómo se hace esto. El paso 2 es determinar las componentes rectangulares de cada uno de los vectores del sistema, es decir, aplicar las fórmulas que acabamos de ver en la pantalla anterior. El tercer paso es realizar la sumatoria algebraica, es decir, todos los resultados de las Bx, de las componentes en X, las voy a sumar algebraicamente. De la misma manera voy a sumar algebraicamente todos los resultados de las componentes rectangulares, en este caso para el eje Y. Finalmente, vamos a aplicar una deducción del teorema de Pitágoras, que también nada más te explico el fundamento. Es decir, vamos a determinar el vector resultante que representa la hipotenusa de dos vectores que son las sumatorias en X y sumatorias en Y, que son los catetos. Y por eso, si tú recuerdas, esta fórmula se parece a lo que tú has ocupado en el teorema de Pitágoras. El vector resultante representa la hipotenusa y los catetos representan, en este caso, representan las sumatorias de las fuerzas en X y la sumatoria de las fuerzas o vectores en Y. Finalmente, para deducir el ángulo que tiene, es decir, la dirección que tiene el vector resultante, se aplica la fórmula de la tangente a la menos 1 del cociente que resulta de dividir la sumatoria en Y entre la sumatoria en X. Si te cuesta trabajo entenderlo esto de manera directa, ahorita vamos a plantear un problema y una explicación. Únicamente te recuerdo que las sumatorias se obtienen respetando los signos que tenga cada una de las componentes. Antes de poner el ejemplo, se te recomienda, para poder tener una secuencia ordenada de estos pasos, utilizar una tabla como la que mostramos en la pantalla. Es decir, en esta tabla voy a enumerar los vectores. En este caso, el ejemplo que vamos a desarrollar es de 4 vectores. En una columna voy a poner su magnitud, cuánto vale cada uno de los vectores. Después voy a poner la dirección haciendo el paso 1. Después voy a sacar las componentes haciendo el paso 2. Posteriormente, en la fila de abajo voy a poner los resultados de la sumatoria. Y finalmente voy a aplicar las últimas 2 fórmulas para determinar el vector resultante y el ángulo o dirección de ese vector resultante. Vamos a analizar esta secuencia y explicarlo, espero que con detalle, en el ejemplo que tienes en tu libro en la página 46, donde te presenta un sistema de 4 vectores, tal y como lo ves en la pantalla. Son en este caso vectores fuerza
la fuerza 1 vale 50 newtons, que es la magnitud, la fuerza 2 vale 40, la fuerza 3 vale 45 newtons y finalmente la fuerza 4 vale 35. Y ahí tenemos las direcciones o ángulos que cada una de las fuerzas tiene con respecto a los ejes. Entonces, ahora sí, fíjate bien. Para determinar las direcciones, es decir, los ángulos con respecto al eje X positivo, te recomiendo que dibujes unos ejes de coordenadas. ¿Cuántos? Los mismos que me van a determinar la cantidad de vectores. Es decir, si mi sistema, que te estoy presentando como ejemplo, tiene 4 vectores, te voy a pedir que traces en tu libreta 4 ejes de coordenadas y en cada uno de los 4 ejes de coordenadas únicamente vas a representar un solo vector, llevando un orden tal y como están numerados. En este primer eje de coordenadas únicamente representamos el vector 1, la fuerza 1 de 50 newtons, y vamos a trazar un arco, vamos a empezar a medir el ángulo a partir del eje X positivo. Y si te fijas, indicado con azul está el arco que va del eje X positivo, en la horizontal, hacia la fuerza 1, en este caso es de 45 grados. Por lo tanto, el ángulo 1 va a valer 45 grados. Ahora representamos nuevamente un eje de coordenadas y únicamente vamos a dibujar, te pido únicamente se respete el vector 2, que lo estoy copiando tal y como vimos el sistema que se propone. Tú puedes consultarlo ahí en la página 46, en la figura que se te muestra en tu libro. Si te das cuenta, los 30 grados se están midiendo a partir del eje, pero en el lado opuesto, en el eje X, pero del lado izquierdo. Ahora, lo que vamos a medir entonces es el ángulo que va a partir del eje del lado derecho, eje X positivo, que está señalado con esta línea azul y representa un arco, un ángulo de 150 grados. Aquí hay dos maneras de que lo saques. Si tenemos 30 grados como ángulo con respecto al eje X en el segundo cuadrante, pues vamos a tener un ángulo de 60 grados con respecto al eje vertical. Y entonces el primer cuadrante tiene 90 grados, más los 60 grados son 150, que son las medidas. La segunda forma es pensar que tú vas a hacer el recorrido hasta llegar al eje horizontal y vas a recorrer 180 grados, recordando que un ángulo llano tiene 180 grados. Pero me regreso 30 y determino entonces que el ángulo para la fuerza 2 a partir del eje X positivo vale 150. Está claro que ahorita te estoy explicando muy rápido, sin embargo te pediría de favor que lo analices con calma, te fijes en los arcos en color azul que se están trazando. Ahora los ejes de coordenadas correspondientes a la fuerza 3 y fuerza 4 están presentados en esta pantalla y si te das cuenta nuevamente empezamos a trazar un arco con color azul a partir del eje X positivo y nos damos cuenta que el ángulo de 60 grados que está marcado ahí con respecto a la horizontal se le va a sumar a 180 grados que están arriba del ángulo llano. Y determinamos entonces que el ángulo 3 con respecto al eje X positivo va a tener un valor de 240 grados. Finalmente la fuerza 4 que está sobre el eje Y verticalmente hacia abajo, tenemos que estar a 270 grados pero medidos a partir del eje X positivo. De tal manera que este es el valor del ángulo 4. Siguiendo la secuencia y la estrategia del uso de la tabla, vamos primeramente a llenar en cada una de las filas los datos correspondientes a las magnitudes y los ángulos que acabamos de determinar o que te acabo de tratar de explicar cómo se determinan. En este caso,
La fuerza 1 tiene una magnitud de 50 newtons y un ángulo de 45 grados. La fuerza 2, 40 newtons con 150 grados. La fuerza 3, 45 newtons con 240 grados. Y la fuerza 4 con 35 newtons, 270 grados. Si recuerdas, el segundo paso es determinar las componentes rectangulares, aplicar las formulitas que ya tuvimos, donde Bx es el vector por el coseno del ángulo y By es el vector por el seno del ángulo. Yo te pediría de favor que, aunque aquí ya están las cuentas realizadas, pues te auxilies de la calculadora y de tu libreta para que vayas realizando y comprobando las cuentas ahí desde tu casa y vayas anotando los resultados y verificando cualquier incongruencia, cualquier error que podamos tener. Entonces empezamos con la fuerza F1. Aplicando las fórmulas, voy a multiplicar el valor de la fuerza por el coseno del ángulo que determinamos. Si la fuerza vale 50, para Fx1 voy a multiplicar 50 por el coseno de 45. Y para Fy1 voy a multiplicar 50, pero ahora por el seno del ángulo, en este caso, sigue siendo 45. Hay dos maneras de realizarlo. De una forma directa con el uso de la calculadora en una sola operación o por partes. Aquí en el cuadro, en la tabla, te estoy manejando por partes, es decir, primero saco el coseno de 45 que representa 0.7071 y luego multiplicamos 50 por este valor y nos queda para x1 35.36. De la misma manera hacemos la operación por partes para Fy1 y nos queda un resultado de 35.36. Si tú lo quieres realizar con la calculadora directa, tienes que teclear 50 por coseno de 45. Aprieta la tecla de coseno, el valor del número 45, le das igual y te debe quedar 35.36, en este caso newtons. Yo te invitaría a que lo verifiques, que lo cheques y que lo compruebes en tu calculadora. De manera semejante, vamos a trabajar con Fx2 y Fy2. Yo te pediría que observes que cuando tú sacas el coseno de 150 grados, te va a quedar 0.8660, pero ya con el valor negativo, directamente en la calculadora. Esto es una estrategia para que no llegues a omitir los signos que corresponden a cada componente, en este caso Fx2. Entonces multiplicamos 40 newtons por el coseno de 150, verifícalo por favor con tu calculadora, nos va a quedar como resultado menos 34.64. Verifica también 40 newtons por el seno de 150 para que compruebes que te queda 20 newtons. Si te das cuenta, esto es repetitivo. Realizamos la misma secuencia ahora con la fuerza 3 que vale 45 newtons y el ángulo de 240 que determinamos en los pasos anteriores. De tal manera que, auxiliándote de tu calculadora, nos va a quedar que Fx3 tiene un valor de menos 22.50 y Fy3 un valor de menos 38.97. Finalmente, para el cuarto vector, la cuarta fuerza, que tiene una magnitud de 35 y un ángulo con respecto al eje X positivo de 270 grados, realizamos las operaciones y nos damos cuenta que la fuerza Fx4, la componente Fx4, tiene un valor de 0 y la Fy4 nos da un valor de menos 35. Aquí te pido que analices por qué los resultados de 0 y de menos 35. Te explico rápidamente y espero pongas atención y lo puedas analizar. Nos queda un valor de 0 en la componente en X porque recordarás que el vector está actuando en la componente en Y. Es decir, está actuando de manera vertical, por lo tanto no va a tener ningún efecto sobre
el eje horizontal. Esto en la vida diaria es pensar que yo estoy aplicando una fuerza hacia arriba en una caja y no voy a esperar que la caja se mueva a la derecha o a la izquierda. Ahora, si te das cuenta, en la fuerza Fxy4, la componente Fy4, nos queda la misma magnitud de 35, pero con signo negativo. Entonces, yo quiero que analices, si todo el vector está actuando en el eje Y, pues toda la magnitud es el resultado de la componente en Y. Y queda negativo porque está en su sentido indicado hacia abajo, recordándote que en el eje Y lo que está hacia abajo resulta ser negativo. El tercer paso de la secuencia recomendada es realizar la sumatoria algebraica de las componentes rectangulares, es decir, voy a tomar todos los resultados de la componente en X de cada vector y todos los resultados de la componente en Y los voy a sumar algebraicamente. Te recuerdo que sumar algebraicamente es respetar los signos positivo o negativo que nos haya salido en cada uno de los resultados. Nuevamente, te vuelvo a pedir de favor que tomes tu calculadora y te des cuenta que la Fx1 nos dio 35.36 positivo, la Fx2 34.64 negativo, Fx3 menos 22.50 y la fuerza Fx4 nos dio 0. De tal manera que para sacar la sumatoria debemos hacer la operación de 35.36 menos 34.64 menos 22.5 y nos queda una sumatoria en X, de menos 21.78. De manera semejante voy a sumar todos los resultados de las componentes en y nos queda 35.36 más 20 menos 38.97 menos 35, quedando un resultado de la sumatoria de fuerzas en Y de menos 18.61. El paso 4 y el paso 5 es determinar el vector resultante y el ángulo de dicho vector. Te recuerdo que se deben aplicar estas fórmulas que ya se mencionaron en las pantallas pasadas. Entonces, vamos a aplicar las fórmulas y determinar la fuerza resultante, en este caso son vectores fuerza, y el ángulo de esta fuerza resultante. También hay dos maneras que te quiero explicar y que tú elijas cualquiera de las dos. La primera manera, que está en la tabla, es hacer las cuentas por separado, es decir, primero sustituyo. En lugar de la sumatoria de fuerzas en X, voy a poner su valor, que me resultó menos 21.78. Si te das cuenta, se eleva al cuadrado. Y después sustituyo los valores de la componente en Y, en este caso menos 18.61. Y voy a hacer la cuenta individual de elevar al cuadrado menos 21.78. Te recuerdo que cuando elevo una cantidad negativa al cuadrado me queda positiva porque menos por menos da más. Y si agarro la calculadora y elevo al cuadrado 21.78 me va a quedar 474.37. De manera semejante elevo al cuadrado menos 18.61 y nos queda un resultado de 346.33. Estos dos resultados se suman quedando un valor de 820.70. Finalmente a este resultado le sacamos la raíz cuadrada atendiendo a la secuencia de la fórmula y nos va a quedar una fuerza resultante de 28.65 newtons. De manera semejante vamos a hacerlo por partes para determinar el ángulo de la fuerza resultante. Es decir, primero divido menos 18.61 entre 21.78. Recordándote que menos entre menos da más y al hacer la cuenta me va a quedar 0.8545. Te recuerdo que en este punto es importante respetar la nomenclatura de trigonometría,
de las funciones. Y entonces vamos a poner 4 cifras decimales después del punto, porque esta es la manera que en matemáticas se representan las funciones trigonométricas. Ya que hice esta división, ahora voy a sacar la tangente a la menos 1, el inverso de la tangente, de 0.8545. En tu calculadora, dependiendo del modelo y la marca, vas a teclear primero la tecla de inverso o shift o segunda función y después la tecla del tangente. Y en la pantalla te debe quedar tangente a la menos 1, le pones 0.8545, le das igual y te va a quedar 40.51, que corresponde a grados, que es el ángulo medido a partir del eje horizontal de esa fuerza resultante. Si lo quieres hacer de manera directa, en la parte de abajo de la pantalla te presento cómo lo tendrías que teclear, ocupando calculadoras semejantes a la que tenemos en la pantalla. Primero tienes que apretar la tecla de raíz cuadrada, posteriormente abres un paréntesis, escribes el valor de la sumatoria en x, en este caso 21.78, aprietas la tecla de x cuadrada, en la pantalla te va a aparecer el exponente 2, pones la tecla de más porque indicas que vas a sumar, tecleas el resultado, el valor de la sumatoria en y, en este caso 18.61, nuevamente la tecla de x cuadrada, cierras el paréntesis y ahora sí le das igual, y yo te pediría que esto que estoy diciendo lo realices ahorita en tu calculadora para que compruebes que te da 25.65. Perdón, debe darte 28.65, aquí un error al momento de capturar esto, te debe dar 28.65. Para calcular el ángulo de la fuerza resultante, primeramente vas a teclear tangente a la menos 1 de la misma manera que te mencioné en el paso anterior. Es decir, pones shift tangente, inversa tangente, segunda función tangente, según la calculadora, la marca y el modelo que tengas. Abres un paréntesis, tecleas el valor de la sumatoria en y, en este caso 18.61, pones la tecla de división, luego pones el valor de la sumatoria de las fuerzas o vectores en x, en este caso 21.78, cierras el paréntesis y le das igual y te debería quedar 40.51. Si estuviéramos en clase, en una clase presencial, estoy completamente seguro que alguien me tendría que preguntar, maestro, pero no puso el signo negativo. Y yo siempre les digo a ustedes que es una estrategia que en esta fórmula directa no los consideres, no porque no deban ser, sino porque te vuelvo a recordar que cuando tú elevas al cuadrado una cantidad negativa, te vuelve a quedar positivo porque menos por menos es más. Entonces, para evitar que algunos de ustedes se confundan y en lugar de hacer la sumatoria de la suma de los dos resultados vayas a restar, omitas el signo negativo en caso que lo tengas. Pero esto únicamente en la fórmula de la fuerza resultante y de la tangente. No vayas a querer omitir los signos en las componentes, en los pasos anteriores, únicamente en la fórmula de la fuerza resultante y en la última fórmula del ángulo de la fuerza resultante. El resultado te va a dar lo mismo y evitamos dificultades o algunos errores para aquellos que les llega a costar trabajo las operaciones con la calculadora y el uso de los signos. Bueno, finalmente te recuerdo que esta secuencia que se propone como sugerencia se repite, se establece, se realiza. En este caso le hicimos con 4 vectores, pero se va a hacer con diferentes sistemas de vectores. Es decir, no importa si tengo 4, si tengo 3, si tengo 2 vectores, o si son vectores fuerza, newton, si son vectores desplazamiento, metros, si son vectores en este caso de velocidad, de aceleración.
Se realiza la misma secuencia, únicamente va a cambiar la cantidad de vectores que haya y las unidades que manejen. Para finalizar y terminar este video, yo te pediría que trates de retroalimentar esto las veces que sea necesario y que reafirmes tus conocimientos de este tema, que los apliques resolviendo la actividad de la página 47, donde se te plantean la solución de 5 sistemas de vectores aplicando este método analítico. Con calma, con los tiempos adecuados, auxiliándote de este ejemplo, ya sea en este video o el que está mostrado en el libro, resuelve esta actividad en tu libreta y por los medios digitales que tú tengas, compártela e intercambia tus opiniones o tus dudas con tus compañeros o con tu maestro. Bueno, te vuelvo a recordar que en cualquier momento es perfecto para aprender algo nuevo y te doy las gracias por la atención y nos vemos en la siguiente.